San Juan de Lurigancho es el nombre completo del distrito, pero en aquella frase se resume la síntesis de un proceso histórico, el mestizaje. Si bien esta zona fue bautizada como Todos los Santos de Lurigancho, el nombre colonial que quedó fue el que se le puso cuando se fundó la reducción aproximadamente en 1571, San Juan Bautista de Lurigancho. El Bautista fue el santo protector de aquella reducción. Es la parte española, occidental si se quiere, del nombre, y Lurigancho es la parte prehispánica. Pero es una parte muy reveladora, porque nos habla de quienes vivieron aquí antes de la conquista, no solo española, sino también inca. Sus restos aún nos hablan hasta el día de hoy. Las evidencias arqueológicas que nosotros hemos hallado corresponden a los primeros pobladores más o menos hace 9000 años y los hemos ubicado en las cumbres de lo que nosotros llamamos como Cerro Colorado, es decir, al interior de la quebrada Canto Grande. En la cumbre de Cerro Colorado, que es una montaña de 2200 metros sobre el nivel del mar, es un cerro bastante alto, hemos encontrado ahí un santuario, un lugar de adoración en el cual han llegado tradiciones culturales desde épocas muy antiguas hasta la época inca, ¿no? El nombre Lurigancho viene ya sea de una mala adaptación literaria de los españoles o de una pronunciación costeña, porque el nombre original es Ruricancho y hace mención a un grupo humano habitante de estas tierras con anterioridad a los incas. La historia que aún no está muy clara es que luego de la desaparición de los Wari, que por esta zona también tuvieron influencia, grupos humanos fueron trasladándose a distintas partes buscando zonas agrícolas. Uno de esos grupos fueron los Ruricancho, quienes al parecer fueron de procedencia aymara y se impusieron sobre otras pequeñas poblaciones, ocupando los territorios bajo la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia, específicamente en su margen derecha. El nombre Ruricancho parece significar los Canchu del interior, evidenciando su lejano origen. Los Ruricancho han dejado evidencias materiales en algunas zonas del distrito. Por ejemplo, Mangomarca. Causacho, Ruricancho Yacta. Esta es parte de lo que es la huaca Mangomarca, que casualmente le da el nombre a la zona esta de San Juan de Lurigancho. Muchos nombres de nuestra ciudad nos dicen cosas bastante reveladoras de la historia. Por ejemplo, Mangomarca proviene de la raíz quechua Mancu Marca, que significa pueblo, recinto, localidad de el señor o los señores. La pregunta es, ¿qué tipo de señores vivieron acá? Los Ruricancho. Mangomarca, o lo que queda de ella, fue el lugar de residencia de la élite que gobernaba esta zona. Es decir, fue el centro administrativo más importante de la zona, y así se encuentra en este estado. Aún así, se puede más que vislumbrar el tamaño de este sitio. No es descabellado afirmar que incluso debió haber sido más grande de lo que es hoy. Véase también cómo la modernidad en forma de pista ha dividido esta zona en dos. Para ser justos, este descalabro nace en tiempos remotos, quizás ya en épocas incaicas. Prueba de ello son los huaqueos, la reutilización de sus materiales de construcción, huellas de surcos agrícolas, etc. Así va desapareciendo nuestra memoria. Ojalá no sea hasta el punto de olvidar quiénes somos. Mejor,
volvamos a explorar este lugar. Mangomarca pertenece a la época del Intermedio Tardío, es decir, entre los años 1000 y 1450 después de Cristo, aunque también se utilizó en épocas incaicas. Está enclavada en una quebrada entre dos cerros en donde hoy está la urbanización del mismo nombre. Lo que más resalta es un promontorio que se extiende como una prolongación de los cerros y que tiene visos de ser una pirámide trunca. Frente a esta pirámide se divisan varios recintos rectangulares enmarcados en parte por altas y gruesas paredes de adobe que aún se mantienen en pie. Por ahí caminamos y nos preguntamos cuándo se podrá poner en valor este sitio, cuándo se le dará la verdadera importancia que se merece para Lima y la autoestima de sus habitantes. Pueblo que conoce su historia, pueblo que se respeta. Cruzamos la avenida El Santuario a ver qué recinto es el que nos encontramos ahí. El espectáculo es más desesperanzador aún. Cancha de fulbito y una que otra evidencia. A la vuelta queda otro sitio arqueológico. Se llama Campoy y allá voy. Seguimos descubriendo los orígenes del Lurigancho junto a los Ruricancho, ese pueblo venido del interior que, fiel a sus costumbres, tenía su propia deidad arriba en los cerros. Los Ruricancho no adoraban a la deidad vecina Pachacámac, sino a Pariacaca, el guerrero convertido en deidad y convertido en montaña allá en las alturas de los departamentos de Lima y Junín. La ruta de adoración conectaba con otros importantes sitios arqueológicos como Cajamarquilla, al este de Lima. Antes de meternos en esa historia, mejor vayamos a Campoy. Campoy se encuentra muy vecina a Mangomarca, a la espalda si se quiere, cruzando el cerro. Aquí nos encontramos con Arturo Vázquez, profesor de historia, infatigable defensor de este patrimonio. Campoy es el otro sitio arqueológico importante del Lurigancho, que como vemos está amenazado, circundado por quienes por ignorancia, atrevimiento o codicia ven en este espacio nada más que ruinas. El nombre de Campoy es más bien español, un apellido de algún hacendado de la zona que no ha quedado registrado para la posteridad. La gente la llama Fortaleza de Campoy por los tremendos paredones. Sin embargo, fue otro centro administrativo conectado con Mangomarca por un camino real que el buen Arturo nos hace notar bordea el cerro. Campoy tenía un buen dominio de las tierras agrícolas a sus pies. Antiguamente, quien controlaba el agua tenía el poder, y a los pies de estos cerros discurrían milenarias acequias que hasta recientes tiempos fluían hasta la zona de Tres Compuertas. Recorremos el lugar notando una enorme piedra que el hombre ha intervenido. Falta investigación, falta sentido común, falta amor por estas cosas. Menos en Arturo, a quien dejamos con las esperanzas de que algún día este lugar cuente su total historia. No solo estos recintos son evidencias de civilizaciones antiguas en el distrito, también está Canto Chico y los geoglifos y petroglifos de Canto Grande, antiquísimos y enigmáticos registros de los primeros pobladores en la zona.
probable que muchos de estos geoglifos correspondan al periodo precerámico tardío, es decir, están estrechamente ligados a sitios como Caral. Y no sería raro porque aquí en la zona baja, donde estamos ahora, existía entre los cerros colindantes al distrito del Rímac unas estructuras astronómicas muy interesantes. Lamentablemente desaparecieron en el año 70. Demos un salto a la llegada de los españoles al valle. De más está decir que todo cambió radicalmente. El origen occidental del distrito está en la creación de su reducción. Alrededor de 1571 se decidió establecer un orden efectivo para reunir a los naturales en diferentes pueblos con el objeto de cobrar mejor el tributo y enseñarles la doctrina católica, entre otras cosas. Uno de esos pueblos fue San Juan Bautista del Lurigancho, y su traza se puede ver en lo que los vecinos llaman el pueblito del Lurigancho, una pequeña plaza con antiguos ficus que delatan su existencia antigua. Aunque la plaza no tenga edificios coloniales porque los terremotos se los llevaron, creemos que este es el corazón del distrito y que merecería una mejor atención y una mejor mirada. Para 1619, la cosa ya tenía otro color. Tiene 120 indios de confesión, hombres y mujeres, tiene 7 chacras circulares y en ellas 130 negros, algunos casados. Habrá en dichas chacras hasta 12 españoles dueños y mayordomos de ellas. Esta es una cita de un documento de 1619, publicado en el libro de Juan Fernández Valle, llamado Los Ruricancho. El historiador Juan Fernández Valle ha investigado los orígenes de este valle de San Juan del Lurigancho, que ya para esa época había cambiado mucho. El valle siguió cambiando notablemente. Las haciendas fueron el paisaje y el medio de subsistencia. Los indios habían sido reemplazados por mano de obra esclava y cerca del Lurigancho, en Huachipa, se establecieron los llamados palenques de negros, reductos de esclavos escapados. Algunos de ellos habían encontrado el oficio de salteadores de caminos para sobrevivir. Mientras tanto, la vida continuaba en Lurigancho. Pequeño paréntesis, y nos hemos venido a la segunda cuadra del Jirón de Unión, al costado del Palacio de Gobierno, para hablar de los condes de San Juan del Lurigancho. Sí, aunque no lo crea, existieron estos condes. La historia es muy sencilla. A finales del siglo XVII, el rey Carlos II le concede este título al general Santa Cruz y Padilla por servicios prestados a la corona. Él, por supuesto, tenía huerta y casa solariega en San Juan del Lurigancho. Años más tarde, casi 100 años, una descendiente suya se casa con una Aliaga y así el mayorazgo pasa a la casa de Aliaga. Hasta el día de hoy hay un conde de San Juan del Lurigancho. Bueno, basta de hablar de nobleza. Nos vamos a San Juan del Lurigancho. Lo rural de entonces, lo silvestre, continuó por muchos siglos. Y es el paisaje impensable hoy en día de un San Juan del Lurigancho pujante. Una solitaria cruz de camino es el reflejo casi fantasma de un pasado rural. Ya veremos cómo hemos llegado hasta ese punto. San Juan del Lurigancho, a pesar de las luchas de independencia y avatares caudillistas, vivía en medio de una bucólica armonía, produciendo camote, maíz, alfalfa, uvas, sandía y algodón. Hoy es uno de los distritos más grandes de Lima y, aunque no lo crea, uno de los más antiguos. El 21 de enero de 1825, Bolívar creó el distrito del Lurigancho.
Para 1876, su población era de 1.248 personas, en su mayoría dedicada a labores agrícolas. Luego, en 1894, se fundó la ciudad de Chosica y se convierte en capital del nuevo distrito de Lurigancho-Chosica. Para hacer algún trámite, había que dirigirse hasta Chosica, imagínense. Así que en el primer gobierno de Belaúnde, en 1967, se creó el San Juan de Lurigancho moderno. Ya para esa época existían barriadas en la zona, que es como se le llamaba entonces a los pueblos jóvenes, luego llamados asentamientos humanos. Las primeras fueron 3 compuertas: Santa Rosita, Caja de Agua y Canto Chico. Urbanizaciones constituidas también hubo. Zárate, Chacarilla de Otero, Canto Grande y Caja de Agua son algunas de ellas. Poco después, las haciendas son vendidas anteponiéndose a la expropiación de la reforma agraria para crear otras urbanizaciones y cooperativas de vivienda. Algunos fundos antiguos que le han dado nombre a zonas dentro del distrito son Zárate, Las Flores, Ascarruns, Campoy, Santa Clarita, Chacarilla de Otero, entre otras. No queda ningún resto de sus casas haciendas. Una pena. Pero mejor dejemos que el padre Álvarez Calderón, vecino de larga data de Caja de Agua, nos cuente de primera mano. No había sino 3 pequeñas barriadas. ¿Qué fecha estamos hablando? 60. 3 compuertas, Santa Rosita, que está al ladito, y aquí Caja de Agua Cerro. Y se llama Caja de Agua porque el agua del subsuelo se atracaba por el cerro. Pero era una pobreza total, ¿no? No había agua, no había electricidad, ¿no? Pisos de tierra. En cambio, las casonas, la casona de los Nicolini, era una casona grande, pues. El gobierno con los Checa habían hecho en esa época la escuelita que está en el pueblo de Lurigancho. Los chiquitos venían desde el fondo de Campoy, se venían a pie a clase, o desde el fondo de la Avenida del Sol, ¿ya? A pie hasta ahí, ¿ya? Y eso era primaria nomás. Entonces, para secundaria tenían que irse a familiares que estaban en Lima. Los 70 y 80 fueron los momentos de la intensa migración. Así como en la antigüedad los ruricanchos llegaban del interior, en la actualidad el imán de la promesa capitalina generaba una segunda migración. Lo primero que comenzó fue la urbanización de la hacienda Zárate, ¿ya? Entonces esa era la familia Checa Solari, ¿ya? De ahí el nombre de Malecón Checa, ¿ya? La que vendió esto, ¿ya? Primero hizo la urbanización Zárate y algunos años después la urbanización Monomarca. Esa era una urbanización formal, ¿ya? Entonces se vendían los lotes y la gente construía, ¿ya? Todos eran provincianos. El eterno retorno hace su aparición como un círculo que completa un ciclo, como un perro que se muerde la cola también. Cerca del penal de Lurigancho, en Canto Grande, hay una pequeñísima capilla. Dentro de esta capilla hay una imagen que tiene una historia muy interesante. Cuenta la leyenda popular que en este lugar se encontraban los restos del antiguo panóptico. Recordemos que el panóptico fue la cárcel por muchos años de Lima, cárcel que se encontraba donde hoy está el centro cívico en el Paseo de los Héroes Navales. Hasta acá fueron a parar los restos de este panóptico. Cuando los vecinos se encontraron con este desmonte, levantaron uno de ellos y se encontraron con una imagen intacta de Cristo. Hasta el día de hoy está este Cristo aquí, el Señor del Penal.
Los años pasaron y lo que fue vivo se convirtió en yermo, y lo infecundo dio a luz a un pueblo lleno de esperanzas, y al que un día quisimos darle las espaldas. El peso de San Juan de Lurigancho es el de la Nueva Lima, que en medio de su trajín diario y esforzado, aún guarda secretos que encontrar. Es a veces increíble y sorprendente encontrarse con un refugio de verdor en medio de la desnudez de los cerros de Lima. Estamos en la parte más alta de Mangomarca. Hacia allá, cruzando un pequeño cerro, al final de esta quebrada están las lomas de Mangomarca. No vamos hacia allá porque todavía no es tiempo de lomas. Es, creo que, el secreto mejor guardado de San Juan de Lurigancho. Un distrito que todavía guarda muchas historias por revelarnos. Ojalá que este espacio, este reducto ecológico, no sea tocado por la mano del hombre. Si no, recordemos lo que pasó con la Pampa de Amancaes.